Listo, ya está grabando y pues bienvenidos, bienvenidas a esta, que creo ya es la sexta sesión y también pues ya es la recta final de este curso sobre Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. En esta última parte trataremos básicamente de lo que es un protocolo de investigación, las partes indispensables que lo componen. Realmente, bueno, revisando el material de la plataforma, creo que es bastante claro en cuanto a los componentes del protocolo de investigación, así que yo me enfocaré a hablarles sobre todo del planteamiento del problema en esta primera sesión y en la siguiente de la formulación de una hipótesis. Pero, por supuesto, vamos a ver los rasgos generales del protocolo de investigación. Como bien se señala en la plataforma, el protocolo de investigación es el documento que explica cómo se llevará a cabo una investigación. Mediante este se define un tema en tiempo y espacio, se precisan objetivos e hipótesis, se elabora un cronograma de trabajo, se expone y justifica la pertinencia de la investigación y, pues, en síntesis, es la guía metodológica que sirve para llevar a cabo con rigurosidad el proceso de investigación científica. Bueno, antes que nada, pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda o alguna pregunta. O comentario. Seguimos. Pues sí, básicamente el protocolo de investigación es un documento escrito que está compuesto de varios elementos. No hay una estructura fija de un protocolo de investigación. Por supuesto, todos tienen elementos comunes, pero lo que principalmente debe incluir es un planteamiento del problema, una justificación, la hipótesis, de ser el caso, las posibles formas de llevar a cabo la experimentación, dependiendo del tipo de investigación, y la bibliografía. Ajá. En este caso tomaremos el criterio que nos da la plataforma de la universidad, en el cual establece, pues, que un protocolo de investigación debe llevar naturalmente un título tentativo, la elección del tema, delimitación temporal y espacial, el planteamiento del problema, justificación de la investigación, el estado de la cuestión, la hipótesis, los objetivos de investigación, la propuesta metodológica, las fuentes por consultar, un índice tentativo, un cronograma de actividades y la bibliografía. Bueno, el título tentativo en la plataforma viene como número 1 y un número 2, selección de tema, y número 3, delimitación temporal y espacial. Yo le puse título tentativo y como un subtema, elección de tema y delimitación temporal. No porque se vaya a desarrollar los apartados de elección de tema y delimitación temporal como un texto escrito o algo así, sino para dar a entender que en el título tentativo se expresa tanto la elección del tema como la delimitación temporal y espacial. ¿Ah? O sea, en el título ya viene lo que queremos decir. Por ejemplo, tenemos Historia Mundial de 1914 a 1968. Pues delimitación temporal, 1914 a 1968. Y espacial, esta es mundial, es de todo el mundo. Siempre el título, pues es una expresión de
la investigación que estamos haciendo. ¿Ah? No en investigaciones académicas, universitarias por lo menos, pues no ponemos títulos abstractos o poéticos o cosas por el estilo, sino pues literal de qué va la investigación. Por ejemplo, eh, las políticas públicas del gobierno de la Gustavo Madero en el periodo 2023-2026. ¿No? ¿De qué vamos a hablar? De las políticas públicas. ¿De quién? En este caso de la Gustavo Madero, que también corresponde a una demarcación dentro de la Ciudad de México. ¿Cuándo? En el periodo de 2023 a 2026. El título puede ser tan específico, tan claro como nos lo indique nuestro tema de investigación. El planteamiento del problema del que vamos a hablar en esta sesión, pues es, como su nombre lo indica, presentar aquella problemática, aquella situación de la cual tenemos dudas, cuestionamientos, sobre la cual vamos a investigar y por qué la vamos a investigar. Ajá. ¿Por qué no la conocemos? O sea, es plantear cómo está el panorama del tema, vamos a seguir con el tema, de las políticas públicas en la Gustavo Madero y qué queremos conocer al respecto. ¿Ah? A lo mejor queremos conocer el impacto en el comercio ambulante, ¿no? O sea, las políticas públicas para el comercio ambulante en la Gustavo Madero y de la Gustavo Madero, de la alcaldía Gustavo Madero. Ah, ahí, pues, básicamente se expresa la duda, la pregunta de investigación. Ese es el planteamiento del problema. También, bueno, hay autores que manejan el planteamiento del problema como el conjunto de los siguientes elementos: la justificación, la hipótesis, las preguntas de investigación, los objetivos de investigación. Bueno, aquí el planteamiento del problema es un apartado en específico, pero para entenderlo así con lo más simple, el planteamiento del problema es la pregunta de investigación que tenemos. ¿Ah? La pregunta a la cual queremos dar una respuesta, lo que queremos conocer. Luego sigue la justificación de la investigación. ¿Por qué es importante esta investigación? Por supuesto, en términos generales, pues toda investigación podría ser importante en función, pues, de que es algo que quiero conocer y es importante para mí. ¿Ah? Pero bueno, en el nivel académico, universitario, se espera que un planteamiento del problema, una investigación, la justifique sus propios elementos de resolución de problemas de la realidad que se estudia. ¿Ah? O de la cuestión teórica, no solo investigaciones de la realidad empírica, también hay cuestiones de investigación teórica, o sea, que resuelva una ambigüedad teórica, por ejemplo, o metodológica, inclusive. En ese sentido, cuando se desarrolla la justificación de la investigación, pues debemos indicar por qué es importante, qué problemas resuelve, qué pretende el conocimiento obtenido, qué pretende mejorar o qué comprensión pretende ampliar. Ajá. Vaya, ¿por qué es importante estudiar este fenómeno? Más allá del hecho de que nos guste estudiar este fenómeno, que digas, pues es que me llama la atención. Digo, desde mi perspectiva, pues es
completamente válido investigar cualquier cosa por el solo gusto de desear tener un conocimiento al respecto. Pero está la diferencia del trabajo profesional universitario, que es necesario pues que tenga una justificación. Vaya, puede ser el bien social, no sé, el entendimiento de la sociedad, claro. O sea, debe de tener una justificación un poquito más profunda, más allá de solo el gusto. El número 4, el estado de la cuestión, pues es las investigaciones que se han hecho sobre el tema, en torno al tema, relacionadas con el tema, lo más cercano al tema, si es que no hay una investigación propia de ese tema. Es hasta dónde conocemos esta problemática. ¿Ah? Por ejemplo, regresando a nuestro tema, si hablamos de las políticas públicas en... sí, dime, Kaila, a ver, una pregunta de Kaila, de continuar. Tengo una pregunta, entonces, en la justificación nosotros tendremos que argumentar de alguna manera, citando información, el porqué de la investigación. Sí, sí, más que nada, argumentar, como bien señalas, por qué es importante. Cuando citas a alguien o alguna investigación, es para darle fuerza a tu argumento. En el caso de la investigación, posiblemente cites a alguien no del tema relacionado específicamente, el tema que se está investigando, pero sí a alguien que, por ejemplo, conciba, entienda la importancia que tú también le das a este tema de investigación. ¿Ah? Se puede inclusive argumentar sin citar a alguien. Lo que se necesita pues es una capacidad, valga el término, argumentativa adecuada para convencer, o más que para convencer, para mostrar por qué es importante estudiar, vamos al ejemplo, las políticas públicas en materia de comercio ambulante en la Gustavo Madero. ¿Ah? Entonces sí, hay que argumentar por qué es importante, el porqué de la investigación, y si puedes citar a alguien para apoyar tu argumento, pues es mejor todavía, ¿no? Porque acuérdense que el citar a alguien es darle fuerza a nuestro pensamiento. O sea, es apoyarnos en conocimiento previo, en argumentaciones de otros investigadores. ¿Ah? Es muy distinto decir, yo, Rodrigo, digo esto, a decir, con base en la investigación de David Thompson, podemos afirmar esto, ¿no? O como David Thompson plantea en la historia mundial, se verifican estos procesos. Por lo tanto, es importante investigar este proceso. Claro, es la mejor práctica, de hecho, que tenemos como investigadores, citar fuentes, a las fuentes consultadas que apoyen nuestro argumento. Esto, qué bueno que lo preguntas, no significa que nuestra investigación va a ser párrafo tras párrafo de citas y referencias, no, también debemos aportar algo. O sea, no se trata de copiar la información, sino de generar nueva información, pero apoyándonos en la información que ya existe también. Esto es, no recuerdo quién lo dijo, pero es una frase muy famosa, que es ir en hombros de gigantes. O sea, hay gente brillante que ya investigó antes y nosotros, en lugar de caminar por el suelo, vamos sobre sus hombros de gigantes, y a partir de ahí nuestra perspectiva es más amplia.
en lugar de estar viendo solo por debajo a nivel de suelo, ¿no? Ya alguien hizo toda una investigación, todo un planteamiento que eleva nuestra visión. Entonces nosotros debemos de comenzar a observar el mundo y los fenómenos desde esa perspectiva. ¿Ah? Así avanza la ciencia o la investigación, el conocimiento, si se quiere. Entonces, sí hay que argumentar por qué es importante la investigación. Regresando al estado de la cuestión, es eso mismo. No hay investigaciones digo, al menos en este nivel universitario. No hay investigaciones que salgan de la nada, ¿no? De hecho, podríamos decir que casi no hay cosas, elementos o preguntas que no se hayan hecho. La idea de revisar un estado de la cuestión es indagar sobre quiénes ya han hecho esas preguntas o preguntas parecidas o han hablado del tema quizá desde una perspectiva distinta. Ajá. Es, sí, pues un proceso de recolección de información en torno a un problema. Dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacer la investigación y elaborar un estado de la cuestión? O sea, si yo quiero conocer algo, pues voy a los libros, ¿no? A leer lo que ya se ha escrito sobre ello, a investigar. En efecto, o sea, sí, vamos a ir cada vez a nuevas fuentes de investigación, pero el estado de la cuestión usualmente es algo que ya investigamos, que antes de hacer un protocolo, o sea, cuando nos surge la duda primera de las políticas públicas, pues no planteamos inmediatamente un protocolo de investigación o una hipótesis. No, nos acercamos a investigaciones previas. Empecemos a realizar indagación y ahí nos encontramos con libros, con artículos de opinión, de revistas, artículos especializados, con toda una cantidad de información que hablan de lo que me interesa conocer, pero no necesariamente resuelven la pregunta, de investigación, no dan una solución al problema de investigación. Si la solución estuviera en ese estado de la cuestión, en ese conjunto de información que ya he revisado, que está relacionado con mi problema, pues no tendría sentido continuar con una investigación, ya tendría la respuesta. Lo que plantea el estado de la cuestión es presentar todas estas fuentes que ya se han consultado sobre la temática, pero que no necesariamente dan la respuesta, o no dan la respuesta en definitiva, porque, les repito, si existiera ya la respuesta, no habría necesidad de hacer una investigación ni presentar un protocolo. Ajá. No sé si me expliqué en este punto. Entonces, a lo que voy de que no hay investigación de que salga de la nada, es porque realmente en nuestra vida, en nuestro acontecer, nuestro devenir, pues siempre estamos en contacto con información, con libros, ¿no? Con perspectivas. O sea, ya traemos un conocimiento, aunque sea previo, aunque sea mínimo, de un tema que nos interesa. El estado de la cuestión es ese conocimiento previo, pero ampliado y específico al mismo tiempo. Ajá. A lo mejor digo, bueno, hay estudios de políticas públicas de las alcaldías del periodo 2020 a 2023.
pero no hay estudios de políticas públicas del 23 al 26. O a lo mejor hay estudios de políticas públicas de la alcaldía Venustiano Carranza, pero no hay de la alcaldía Gustavo Madero. O la única información sobre las políticas públicas que encontré son a lo mejor el informe del gobierno y la respuesta al informe de gobierno y artículos de opinión que expresan diferentes perspectivas, unos a favor, otros en contra. No hay una información acabada, pero hay información. La información que existe no resuelve por completo mi problema de investigación, pero ya hay elementos con los que puedo comenzar a trabajar, ¿no? Eso es el estado de la cuestión. El siguiente es la hipótesis, otro de los elementos más importantes. La hipótesis es la respuesta tentativa a nuestro problema, a nuestra pregunta de investigación presentada en el planteamiento del problema. Tal cual, pues si mi planteamiento del problema, mi pregunta es conocer cuál es el efecto de las políticas públicas en el comercio ambulante, en la Gustavo Madero, en el periodo 2023-2025. Posiblemente mi hipótesis sea el efecto de las políticas públicas en la Gustavo Madero sobre comercio ambulante en el periodo 2023-2025 han fomentado el crecimiento del fenómeno o han fomentado la afectación a los locales establecidos. O por el contrario, es parte fundamental de la vida social de la alcaldía. ¿Cómo llego a una hipótesis? Bueno, también por haber estudiado ciertamente el estado de la cuestión. Es decir, no me la estoy, bueno, en este caso yo se la invento, ¿no? Pero después de leer varios elementos, ya tengo conocimientos previos sobre el fenómeno y me atrevo a decir que las políticas públicas sobre el fenómeno de el comercio ambulante han ayudado a fomentar también, vamos a poner así, también el comercio local, el comercio establecido, pero local, ¿no? Sí, ¿cómo decirlo? De establecimientos no ambulantes. Ahí haría un paréntesis. La operatividad de los términos es muy importante en la investigación. Esto significa, o sea, tengo que saber específicamente qué significa comercio ambulante. Y debe estar también planteado de una manera que el resto de las personas entiendan lo mismo que yo entiendo por comercio ambulante o por comercio local. Por ejemplo, el concepto de comercio local, a lo mejor yo lo solté así, pero quizá se entiende, o sea, el comercio ambulante podría ser también comercio local, que si bien se mueve en un rango o en un radio de acción, permanece dentro de ese radio de acción y entonces su localidad está ahí. Yo lo que me quería referir era a estos comercio que está establecido en un local comercial fijo, en una dirección postal. Entonces ahí ya vamos entendiendo, que el comercio local entonces va a ser vamos a entender por comercio local el que está afincado en una dirección postal, en un local.
en un inmueble, ¿no? Mientras que el comercio ambulante puede ser el que se traslada a distintos puntos dentro del radio, por ejemplo, de la Gustavo Amadero. Entonces también hay que ir conociendo y manejando los conceptos. Pero, cerró el paréntesis y regresando a la hipótesis, a lo mejor el conjunto de noticias y de artículos que leí y el informe del gobierno me dicen que las políticas públicas aplicadas beneficiaron no solo al comercio ambulante, sino también al comercio localizado en un predio, ¿verdad? Que en una específica ubicación, que no se mueva. La investigación que vamos a hacer buscará sustentar esa hipótesis, probarla, o al contrario, mostrar que es equivocada. Y de manera fundamentada. ¿Ah? Repito, o sea, la investigación tiene el objetivo central de probar o rechazar la hipótesis que yo hago sobre el fenómeno, sobre el problema. Ese es el fin de toda la investigación, ¿no? Uno diría, bueno, ¿para qué hacer una investigación que esté tratando de probar o rechazar una hipótesis? ¿Por qué no simplemente lanzarse a, buscar información? Bueno, porque finalmente no podemos lanzarnos a buscar información y no sabemos qué vamos a encontrar de todo. Pero cuando tenemos una hipótesis, esta va a ayudar a direccionar nuestro esfuerzo de indagación, nuestro esfuerzo de investigación. Además de que, pues se busca, o sea, se prevé, la hipótesis prevé un conocimiento que no se tiene. Porque repito, si quisiera conocer algo que ya sabemos, o sea, si hubiera un estudio que me dijera que las políticas públicas del Gustavo Madero beneficiaron el comercio, sobre comercio ambulante, beneficiaron el comercio local, pues, repito, ahí ya tengo mi respuesta. Pues ya sabes que gracias por participar, lees el artículo y ya, queda satisfecha tu duda. Plantear una hipótesis significa que ya has leído, ya tienes una idea de lo que sucede, pero no conoces ese punto. ¿Ah? Y la planteas, ¿por qué? Porque al estar conociendo todo esto, quieres buscar más sobre ese tema, quieres investigar ese tema y no conocer, por ejemplo, qué efecto ha tenido estas políticas en el bienestar de la familia. Ese es otro tema, otra hipótesis, otro tema, otra línea de investigación. Porque sí, entonces, si no tengo una hipótesis y quiero conocer esto, pues no voy a tener una claridad sobre lo que quiero conocer. Por supuesto, siempre, como vamos a ver un poquito más adelante, el problema de investigación, la hipótesis, las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, siempre están interrelacionados. Casi siempre un objetivo corresponde a una pregunta de investigación y viceversa. Una pregunta corresponde a un objetivo de investigación, ¿sí?
Entonces, planteamiento del problema e hipótesis, pues casi son una misma. Solo es una forma distinta de presentarla. El planteamiento del problema pregunta sobre lo que quiero conocer, la hipótesis responde tentativamente sobre lo que quiero conocer, o sea, es como mi idea, ahí es cuando decimos, pues mi hipótesis es que, digamos, cuando estamos hablando, no sé, de la vida diaria, pues mi hipótesis es que fulanito engañó a su tanita con perenganita. Es y por eso se divorciaron. ¿No? Es un ejemplo muy pueril, pero muy infantil, pero pues es la idea, ¿no? O sea, tengo una leve intuición de que este tema sucede por esto, ¿ah? De que la causa de este fenómeno, es esta conjunción de factores. Es ahí cuando vamos a empezar a hablar de variables independientes y variables dependientes. ¿Ah? La variable independiente podríamos traducirla como la causa y las variables independientes como los efectos de esa causa. O sea, las variables independientes dependen, no dependen de nada, pero las variables dependientes sí dependen de la variable independiente. Bueno, ese es un lenguaje un poco más técnico que iremos viendo o irán viendo quizá ya en cursos más avanzados, eh, ya de metodología, ¿no? Específicamente de metodología. Pero ya también es bueno que se vayan familiarizando. Los objetivos de la investigación, pues van a ser las acciones a realizar para realizar mi investigación, valga la redundancia. Las acciones a realizar para comprobar o disprobar mi hipótesis. Acuérdense que los objetivos siempre se plantean a partir de un verbo en infinitivo. ¿Ah? Por ejemplo, analizar los verbos en infinitivo, los que terminan en ar, ir. Analizar el conjunto de políticas públicas sobre comercio ambulante. Calcular el monto de operaciones comerciales, de comercio ambulante. ¿Ah? Distinguir, por ejemplo, entre comercio ambulante y comercio local. Definir las diferencias o mostrar las diferencias entre el comercio de mercado sobre ruedas con el comercio ambulante independiente. O sea, gente que a lo mejor no está dentro de un mercado sobre ruedas, pero pues tiene su puesto ambulante en la calle. No sé. Examinar los indicadores económicos de la Gustavo Madero. Ajá. Bueno, no sé, no se me ocurre otro objetivo para probar la hipótesis del comercio ambulante, pero básicamente es eso. Son acciones definidas que nos van a ayudar y van a orientar nuestra investigación. También lo vamos a ver más adelante. La propuesta metodológica.
Esa propuesta metodológica la plantean en el tipo de protocolo de investigación del programa y se compone, o puede ser tres, déjenme revisar aquí en la plataforma, lo pone muy puntual, era, se llama marco descriptiva, un segundo. La propuesta metodológica hay, plantea tres propuestas metodológicas que habría que incluir en nuestro documento del protocolo, la elección de una, exploratorio, descriptivo o confirmatorio. Señala, exploratorio se realiza cuando no se tiene un estudio previo sobre el tema o cuando el investigador se enfrenta a un fenómeno poco conocido. Pretende buscar, indagar, buscar un objetivo, indagar otro objetivo, inspeccionar otro objetivo, reconocer otro objetivo, ¿no? O sea, esos cuatro verbos nos pueden ayudar a ser los objetivos de una investigación de carácter exploratorio. La propuesta metodológica es exploratoria, los objetivos serán buscar información sobre el comercio local, el comercio ambulante en México, indagar las causas del comercio ambulante, no sé. Eh, bueno, entonces pretende buscar, indagar, inspeccionar, reconocer las características del fenómeno a investigar. Es una primera aproximación a nuestro problema de investigación. Bueno, ahí yo, como digo, ya como les decía, no hay investigaciones que surjan en el desierto de la mente, ya debe haber un conocimiento previo. Sí. A ver, pregunta, ¿se van a trabajar objetivos generales y específicos? De hecho, podemos decir que la hipótesis es el objetivo general y los objetivos específicos serían el resto de los capítulos. Pero sí, hay un objetivo general y hay un objetivo general y varios objetivos específicos, ¿no? Por supuesto, si la investigación es muy grande, puede haber varios objetivos generales, pero en principio el objetivo general está vinculado con la hipótesis y con el problema de investigación, y los objetivos particulares son subsidiarios de ese objetivo general. Vamos al ejemplo. Mi objetivo general es conocer o describir, no, vamos a ver, conocer, no, demostrar. Demostrar la efectividad de las políticas públicas en la Gustavo Madero, referente al comercio ambulante en el periodo 2023-2026 y su beneficio en el comercio local. Ese sería mi objetivo general. Para ello, ¿qué voy a hacer? Objetivos específicos. Describir cada una de las políticas públicas encaminadas a favorecer o ordenar el comercio eh, ambulante. Identificar los indicadores económicos de la Gustavo Madero y su relación con el comercio ambulante y el comercio local. Describir el funcionamiento del comercio ambulante. No sé, examinar
mm, los beneficios o lo contrario, beneficios, las molestias, no sé, que pudiera causar que pudiera tener el comercio ambulante en ciertas colonias de la Gustavo Amadero, de la delegación. Pero ya tengo cinco pasos que me vayan a ayudar a comprender el paso más grande, ¿no? O sea, a ir de A a B. Mi objetivo es ir, vamos a ver, mi objetivo es ir de la a la F. Ese es mi objetivo general. Y para ir de la A a la F, mis objetivos específicos son B, C, D, E. Y puede haber objetivos específicos en los que sean B punto A punto B, ajá, C punto A punto C, D punto A punto A. Y así hasta el infinito, dependiendo, claro, lo que nos exija nuestra investigación. No es obligatorio tener 10 objetivos específicos, 100 objetivos específicos. No, es nuestra investigación lo que queremos conocer, lo que nos va a decir qué necesitamos hacer, qué objetivos debemos poner. Entonces, sí, no es que sea de menor importancia el objetivo específico que el objetivo general. Por supuesto, el objetivo general, pues, es lo que queremos conocer en gran medida. El objetivo específico es subsidiario, ¿ajá? Nos va a ayudar a cumplir eso. Conforme vamos realizando nuestro diseño de investigación y la investigación misma, pues podemos darnos cuenta que a lo mejor un objetivo está mal planteado o resulta del todo innecesario. Pero quitar el objetivo general, pues sería transformar la investigación completamente. No es algo que sea inverosímil o imposible, puede suceder. ¿Por qué? Porque conforme nos vamos adentrando a la obtención de nuevo conocimiento, también nos vamos transformando nosotros mismos y vamos transformando nuestra investigación. Es un poco, digamos, como hacer una pieza de cerámica en la cual a lo mejor al principio tenemos una idea y la vamos moldeando, pero en el momento eh, algo se aparece, a lo mejor se seca un poco la masa y pues tenemos que replantear por ese cambio. O a lo mejor ya tenemos más masa, entonces ahora podemos ponerle orejitas. Ajá. O sea, la investigación sí se va moldeando con base, conforme va avanzando, por supuesto, con base en nuevos conocimientos o en... Puede ser, digo, eso sería un poco, podría parecer desalentador, pero conforme vamos investigando, puede ser que nos encontremos con nuevas fuentes de información que en efecto dan respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué pasa en ese momento? Pues ya, gracias, no hago nada, ¿no? Lo cierto es que cuando eso sucede, lo que va a pasar es que nos van a seguir a surgir nuevas dudas. Y entonces ahí sí podemos ir transformando nuestro objetivo general. A lo mejor en medio de la investigación sobre el comercio ambulante, surge un artículo perfectamente escrito, perfectamente fundamentado, diciendo lo que yo ya quería decir o lo que yo estaba investigando, pero a lo mejor ahora sí me surge la duda. Bueno,
y la población, ¿cómo ve estas políticas? ¿Cómo impactan en el desarrollo social de la comunidad? Ajá. Entonces, ya movimos el foco. Una investigación me dijo que mi investigación primigenia sobre el beneficio del comercio, de las políticas públicas para el comercio ambulante existe en el comercio local, pero no me dice cómo impacta en la vida social de los habitantes. Entonces se abre un nuevo tema de investigación. Y si ahora mi objetivo general ya no va a ser en torno específicamente a la cuestión comercial económica, se movió a la parte social, bueno, es algo que pasa y hay que redefinir, pero ya tengo, curiosamente, esta investigación que da respuesta a mi pregunta de investigación que había hecho, se vuelve parte de qué? Del estado de la cuestión de la nueva investigación o de la investigación replanteada. No debemos de temer a replantear nuestra investigación, es lo más natural de la investigación. De hecho, es casi lo deseable, que conforme vamos investigando, vayamos transformando la investigación. Entonces, pues sí, no podemos, repito, hablar de la importancia de una parte sobre otra, más que nada son subsidiarias, ¿no? Y la importancia de un objetivo, pues, va a surgir también dentro de la investigación misma y se pueden replantear los objetivos. A lo mejor, o sea, puede ser que estemos cometiendo un error de imprecisión al plantear cierto objetivo, entonces hay que cambiarlo. ¿Ah? Pero al final, cuando tengamos nuestra investigación, será porque llevamos a cabo una serie de objetivos definidos. ¿Qué pasa? Que esos objetivos se vuelven constitutivos del objetivo general y de la investigación. Por lo tanto, tienen una importancia fundamental. Sí. Pero eso vaya, se nota al final. ¿Ah? Al final es cuando notamos que esos objetivos eran los importantes. A lo mejor tenía 20 objetivos y conforme fui investigando me di cuenta de que sí, 10 de ellos salían sobrando, los otros 5 se volvieron objetivos dentro de los objetivos específicos y al final me quedé con 5 objetivos en la investigación que fueron fundamentales para mi trabajo para comprobar la hipótesis. Ajá. Bueno, espero haya quedado claro. Si no, me puedes volver a preguntar. Entonces, esos son los objetivos. La propuesta metodológica, lo que señala el material, ¿no? Que hay una propuesta exploratoria, una propuesta descriptiva, confirmatoria. Exploratoria cuando se tiene poca información o pocos estudios previos sobre un tema. Descriptivo cuando se pretende describir algunas características del fenómeno para que sean más entendibles. Y confirmatorio se centra en definir los orígenes o las causas de un fenómeno determinado. Yo creo que en este nivel, mi perspectiva es pues que ya debemos comenzar a tratar de realizar investigaciones de carácter confirmatorio. O sea, tratar de buscar causas o relaciones causa-efecto a fenómenos determinados. Porque, pues,
describir no debe ser muy difícil, ¿no? O sea, explorar y describir se convierten en actividades, pues de un nivel de conocimiento que a lo mejor se queda en un segundo estadio. Ajá. O sea, quizás es un poquito más que recordar algo, ¿no? No sé. Pero describir algo, pues, no es, o sea, es una actividad que debería ser básica, pero no te está dando nueva información. ¿Ah? O sea, no estás comprendiendo un fenómeno solo por describirlo. Pero bueno, no está mal, claro, de algo se empieza, pues sí, podemos tener un enfoque descriptivo, pero yo creo que hay que tratar de ir más allá, ¿no? Y ya comenzar a ejercitarnos en la búsqueda de patrones, de causas-efecto, poder interpretar la realidad en caso de que se decida hacer una investigación de tipo cualitativo. Bueno, esas son las propuestas metodológicas. Pues ustedes tendrán que elegir una de estas tres, o dos, o tres, en la elaboración de su protocolo. Fuentes por consultar, pues creo que se explica por sí mismo. A lo mejor ya hay una serie de libros que de las cuales tengo noción, que debo consultar, de libros o revistas o documentos. Fuentes primarias. Acuérdense que lo que más importa acá es ir a fuentes primarias, al origen de la información. Si no lo hay, pues fuentes secundarias, eh, y las fuentes terciarias y etcétera, pues ya restan eh, fuerza a nuestros argumentos, mucha fuerza, de hecho. Entonces siempre traten de ir a la fuente primaria. Inclusive, aunque lo hayan leído en una fuente secundaria, si les es posible ir a la fuente primaria, háganlo. ¿Qué significa? Si leen una noticia donde, vamos al ejemplo, el alcalde de la Gustavo Madero le dijo que el comercio aumentó por sus políticas públicas, eso lo leyeron en las noticias. Lo profesional, lo científico es buscar directamente dónde lo dijo, buscar el discurso, buscar el comunicado de prensa, la grabación de sus dichos, ¿no? Uno lo ve, yo vi que lo dijo. Entonces, siempre tratar de ir a las fuentes primarias. El índice tentativo es eso, un índice tentativo, no hay mayor explicación. O sea, se acomodan los apartados de la posible investigación, que usualmente pues comprende una introducción, eh, cada objetivo particular suele corresponderse con un objetivo, ¿no? Con un capítulo. A mí me enseñaron hace ya varios años, entonces a lo mejor quizás esté un poco desactualizado, pero que al menos para las tesis de licenciatura, eh, el primer capítulo es de carácter teórico metodológico, el segundo es de carácter histórico contextual, eh, y los que siguen es el desarrollo propio del tema. Ajá. O sea, otros capítulos, por ejemplo, si estoy hablando de historia de las relaciones internacionales, historia contemporánea, a lo mejor vamos a hablar de Donald Trump.
¿no? A lo mejor en el primer capítulo hablaremos de realismo político y sistemas políticos comparados. Entonces ahí vamos a poner pues los conceptos, las teorías, cómo se explica la política. Vamos a tratar de conectar lo que vemos sobre la presidencia de Donald Trump con esas teorías, con esos conceptos, con el enfoque también de a lo mejor hablar de investigaciones que se han realizado sobre la presidencia de Donald Trump. En el siguiente vamos a dar un esbozo histórico de su carrera política, a lo mejor no de toda su carrera de vida, no su biografía, pero sí cómo de alguna manera maniobró políticamente para llegar al poder. En el tercero, pues a lo mejor ya empezaremos a hablar de la política exterior de Donald Trump, las características específicas. Quizá en el cuarto, un estudio de caso específico, no sé, ahorita la cuestión en Gaza, ¿no? La política exterior de Trump en torno a el conflicto en Gaza o la situación de guerra en Gaza. Quiero decir, la situación de genocidio en Gaza. Puede ser, depende de la investigación. Sí, digo, quería mantenerlo un poco neutral, pero no se puede, ¿no? O sea, el genocidio en Gaza y la posición de Donald Trump, del presidente Donald Trump. Bueno, a lo mejor es lo que trato de hablar, ¿no? Sobre cómo la política exterior de Donald Trump propició el genocidio en Gaza. Bueno, a lo mejor ya ahí en ese cuarto hablo de Gaza, hablo de la situación, un esbozo histórico también puede haber, y otros detalles propios del tema. Entonces, la teoría me dice una cosa, la historia me dice otra cosa, los fenómenos actuales, la observación, analizar los fenómenos actuales me dice otra cosa. Esos tres argumentos me van a llevar a la conclusión, ¿no? Y ahí viene ¿qué? Las conclusiones. En las conclusiones se hace un recuento de los apartados de los capítulos y también pues se reitera nuestros descubrimientos, nuestra proposición. Y así es, ¿no? Entonces, bueno, para el protocolo de investigación, pues es un poco lo mismo, ¿no? Puede ser planteamiento del problema, justificación, estado de la cuestión, hipótesis, tal. Cronograma de actividades, también revisen los materiales. Ahí viene una gráfica que tiene como cuadritos y se pone por mes, qué actividades vamos a realizar. Puede ser que, pues enero, febrero trabajaré mi objetivo número 1. Marzo, abril, mi objetivo número 2. Vaya, solo una forma de organizarse. Es muy importante tener una organización clara de cómo vamos a trabajar para avanzar, sobre todo para avanzar, ¿no? Bueno, creo que se explica por sí solo. Y la bibliografía, pues hay que incluir ya las fuentes bibliográficas que hemos consultado. Aquí se pide en la Sociedad de Castellanos, pues utilizar el formato APA, que no es complicado, de hecho creo que es el más amigable para la mayoría. A mí no me fascina, pero está bien. Entonces, bueno, esa es la composición del protocolo de investigación que se propone en la Rosario Castellanos.
Hay otros tipos de protocolo y repetimos, el protocolo de investigación pues es solo un documento donde ya, ahora sí, que escrito en blanco y negro, vamos a poner los detalles de nuestra investigación, de la investigación que vamos a realizar. No es complejo. Eh, Digo, por supuesto, cuando apenas vas empezando, dices, ¿qué es todo esto? Pero realmente lo más importante, más que sepan todos estos detalles, es que lean, lean sobre los temas de la carrera y, o sobre lo que quieran estudiar, ¿no? Lo que quieran investigar. Que conozcan y una vez tengan ese conocimiento y deseen conocer algo que no está en los libros aún, que no está en los artículos, todo esto va a ser muy fácil. ¿Ah? Cuando no tenemos conocimiento previo de algo que queremos investigar, ahí sí se vuelve difícil. ¿Cómo, qué hipótesis voy a dar de algo que no sé ni de qué se trata? Entonces, curiosamente, lo más importante no es esto, lo más importante es que, repito, se pongan a estudiar lo que quieran estudiar, se puedan a leer, se puedan a conocer, a llenarse de información de fenómenos, en este caso de las relaciones internacionales, pero no solo de las relaciones internacionales, de lo que quieran. ¿Ah? Y bueno, vamos con el planteamiento del problema. Para mí, desde mi perspectiva, y no solo mía, yo creo que es de, eh, en general, el plantear el problema es lo más importante. Más que la respuesta es el problema. De hecho, hay quienes dicen que, como podemos ver en la última oración, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. Sí se puede hacer mixto en lo cualitativo cuantitativo. Sí, esa es otra cosa. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero sí, claro que se puede hacer. Eh, se puede hacer se puede utilizar esto se llama metodología. Ajá, como vimos en las clases pasadas. Mm, y la metodología también depende del tipo de fenómeno que queremos conocer. O sea, no puedo hacer una investigación cuantitativa cuando quiero conocer un fenómeno de carácter cualitativo. Ajá. Pero sí puedo mezclar ambos eh, si mi diseño de investigación lo permite. Ya llegaremos a eso. Eh, bueno, como decía, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Con solución satisfactoria se refiere a confirmar nuestras hipótesis o también disprobarlas. O sea, no quiero que se casen con la idea de que tu hipótesis tiene que ser verdad. No, no hay verdades absolutas ni nada por el estilo. En la ciencia o en el trabajo investigador solo hay la obtención de conocimiento cada vez más verídico, pero no hay final. Ajá. Una vez que tenemos la solución a un problema, van a surgir otros problemas. Y si no surgen otros problemas, seguramente algo hicimos mal. Pero es importante esto, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria.
Y déjenme repetirles, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. O sea, es, regresando al ejemplo del comercio, ya se me olvidó, el comercio ambulante o el comercio, sí, comercio ambulante. Si yo dejo, por ejemplo, conocer los efectos del comercio ambulante en la Gustavo Amadero, ese es mi objetivo general, ¿no? Mi planteamiento. O sea, yo veo que hay mucho comercio ambulante en la Gustavo Amadero. Entonces, quiero conocer los efectos del comercio ambulante en la Gustavo Amadero. Parecería que está definido, pero cuando nos vamos a insertar en este fenómeno, o sea, un planteamiento sería casi doctoral, porque tendríamos que investigar. Uno, como no estamos poniendo una delimitación temporal, pues, quién sabe, quizá desde la época de los aztecas, de los mexicas, como no estamos especificando qué queremos conocer, vamos a tener que conocer todo el fenómeno del comercio ambulante, o sea, desde el que vende sus elotes con su carrito hasta el que pasa como afilador, pasando por los mercados sobre ruedas, pasando por los tacos que se ponen el domingo en un lado y el viernes en otro lado. Se vuelve una investigación muy larga. ¿Ah? Maestro, Sí, sí, sí. pero no se supone que tiene que ser de 5 a 10 años para atrás aproximadamente. Sí, por eso hay que definirla temporalmente. Realmente no, o sea, no hay una camisa de fuerza de 5 a 10 años o a 20, porque quizá puede ser un fenómeno del pasado, a lo mejor puede ser un fenómeno de los años 40, ¿no? Pues hace ya más 80 años casi. Pero a lo que vamos es que hay que delimitar temporalmente, porque si no, sí se abre mucho. O sea, si yo hablo de investigar la década de los 40, no estoy hablando de la década de los 30, ni de los 50, ni de la primera mitad del siglo XX. Estoy hablando de 1940 a 1949, o de 1941 a 1950. Ajá. 10 años, nada más. O como bien dices, puede ser en un periodo eh, de los últimos 3 años, de los últimos 5 años. Lo importante no es si es 3, 5 o el pasado lejano, es definir específicamente qué momento. Y eso sucede en el planteamiento del problema. Otra, lo que les comentaba, más que conocer específicamente todo sobre un protocolo de investigación, lo importante es conocer más o menos de lo que estamos hablando, no más o menos, más que menos de lo que queremos hablar. Y aquí la segunda recomendación, la facilidad para plantear un problema depende de cuán familiarizado se está con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea y la existencia de estudios antecedentes. O sea, entre más conocemos, por ejemplo, de la presidencia de Donald Trump, del gobierno de Estados Unidos, de la política exterior estadounidense, más fácil va a ser para nosotros plantear un tema de investigación. Se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Esto significa, por ejemplo, si vamos a hablar de Donald Trump, de su administración, y plantear como, o querer conocer las concepciones esotéricas, ¿no?, del espíritu de Donald Trump, pues es algo que
No se puede observar científicamente el espíritu, ni las concepciones. A lo mejor las concepciones esotéricas sí, podemos definir que es esotérico, etcétera, pero su efecto en el espíritu o al espíritu de Donald Trump no podemos hacerlo. Bueno, delimitar es como muy esencial de los problemas cuantitativos. ¿Por qué? Porque, bueno, si regresan a las clases anteriores, donde observamos las diferencias entre metodología cuantitativa y cualitativa, recordarán que los problemas cualitativos de las cualidades suelen, más a menudo que los cuantitativos, transformarse a lo largo de la investigación. Tanto el problema como la hipótesis, ¿ja? Por el tipo de acercamiento. Acuérdense que el problema cualitativo nos acerca a gente y a grupos de personas y a su experiencia en la realidad, más que a una realidad objetiva. Más bien las intersubjetividades, podríamos llamar. Y les repito, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. Mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Plantear un problema de investigación cuantitativa. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene? ¿Qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. La investigación cuantitativa suele estar pues, más vinculada o tradicionalmente vinculada con pues, las investigaciones de laboratorio, ¿no? Las ciencias prácticas, la biología, la química, etc. Eso no significa que en ciencias sociales no podamos hacer. En ciencias sociales, nuestro laboratorio es la historia, ¿ja? Es las relaciones políticas. Muchas veces los números que obtenemos son investigaciones subsidiarias, no sé, de la percepción de la población sobre un fenómeno específico. Entonces ahí se pueden elaborar estadísticas con respecto a eso. O los datos económicos pueden ser nuestros datos cuantitativos, ¿no? El crecimiento del comercio o su disminución, el crecimiento económico, su disminución, el crecimiento del empleo, su disminución, el crecimiento, disminución de la asistencia estudiantil, ¿no? Es un dato cuantitativo verificable empíricamente. No sé si haya una duda en esto. Plantear un problema de investigación cualitativa. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes, individuos o grupos pequeños de personas, acerca de los fenómenos que los rodean. Profundizar en experiencias, perspectivas, opiniones y significados. Para plantear un problema cualitativo, el investigador debe familiarizarse con el tema y conocer con profundidad el terreno. O sea, esto todavía requiere un conocimiento mayor del fenómeno que se quiere estudiar. Ajá. Precisamente por la metodología que se usa, que es de carácter
interpretativo. Por ejemplo, cuando nos acercamos a un grupo poblacional, podemos realizar una encuesta. Usualmente las encuestas ¿está a favor o está en contra? Sí, no. ¿Usted considera esto como muy bueno, bueno, malo, muy malo? ¿Ah? Son preguntas muy cerradas y de las cuales se pueden derivar datos estadísticos. 50% de las personas eh, apoya el comercio ambulante. 50% de las personas no. El 78% de la población consultada califica como muy buenas las políticas aplicadas. Pero cuando vamos a hacer una investigación cualitativa, no vamos a hacer esa clase de preguntas. A lo mejor nos vamos a acercar con la persona que tiene su comercio ambulante, digamos, un frutero. Y le vamos a preguntar, bueno, claro, lo natural, ¿cuántos años lleva dedicándose a esto? ¿Usted, en su opinión, considera que su situación ha mejorado en los últimos 3 años? ¿La situación del comercio ambulante es adecuada en su opinión? ¿O cuál es su perspectiva sobre las políticas actuales de la delegación, de la alcaldía? Y pues ya ahí el señor Protero va a decir, no, pues sí, nos han apoyado en esto. Yo creo que es muy buena la aplicación de esta política o de estas acciones. Mis otros compañeros también eh, lo consideran de esa manera. Ha mejorado mi vida, me siento más alegre, no sé, ¿no? Es un ejemplo así medio burdo, porque yo no tengo ningún conocimiento de una población como los comerciantes ambulantes en la Gustavo Madero. Pareciera que la investigación cualitativa es más sencilla, pero yo creo que es más compleja. Porque además de todas las opiniones hay que interpretar, hay que sacar ciertas conclusiones. Entonces conlleva pues también un trabajo de análisis eh, importante, ¿no? Entonces, vamos a poner las diferencias. Los planteamientos cuantitativos son precisos, acotados o delimitados, enfocados en variables lo más exactas y concretas que sea posible. O sea, la política exterior de Donald Trump en su segundo mandato en relación con Medio Oriente, específicamente la situación del conflicto entre Palestina e Israel. Eso es delimitar, ¿no? Entonces, ya no voy a hablar de la política exterior de Donald Trump con México, ni con Rusia, ni con China. A lo mejor tangencialmente sí, pero directamente no es objeto de mi investigación, no me interesa. A mí me interesa cómo llegó a este acuerdo, entre comillas, de paz en Gaza. Eso es delimitar. Direccionados, bueno, dirigidos a lo mejor a el público estudiante de Relaciones Internacionales, estudiante de la política exterior estadounidense. Fundamentados en la revisión de la literatura, ya debía haber leído también bastante. Se aplican en un gran número de casos, se explica por sí solo. El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos,
Se orienta a probar teorías, hipótesis y o explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras. Correlacionales y explicativas. Pues sí, como ya hemos leído, para plantear un problema y para plantear una hipótesis, la orientación naturalmente es probar mi hipótesis. No significa que estoy casado y que considero como la verdad última mi hipótesis, sino que tengo bases para considerar que es una hipótesis verdadera y por lo tanto la investigación se enfoca en probar lo que voy a decir. Ajá. Probar esta hipótesis o teoría. Teoría es cuando hablamos de algo más amplio. Teoría es un conjunto de hipótesis. Ajá. Digo, recuerden las clases pasadas. Eh, bueno, los planteamientos cualitativos son abiertos, expansivos, o sea que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, no direccionados en su inicio, a veces son de carácter, o sea, empiezan de manera exploratoria, ¿no? A ver, le voy a preguntar al de los mangos, ¿cómo es su vida? ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al comercio ambulante? Fundamentados en la experiencia e intuición, se aplica a un menor número de casos. Claro, o sea, estoy investigando el comercio ambulante en la Gustavo Madero. Seguramente las condiciones son muy distintas del comercio ambulante en el municipio de Chiapas, no sé, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces, a lo mejor no mis descubrimientos, lo que planteo, cómo lo planteo, quizá no aplique a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y no tienen por qué aplicar. Es muy local, muy específico. El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas, externas, pasadas y presentes. Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentales de los participantes. Como decían, creo que el contexto problemático y el incidente crítico, etcétera, de la cooperación internacional para la consecución del objetivo del desarrollo del milenio 2030, etcétera, 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 relacionado con la educación pública o la educación, ¿qué es? La educación básica, ¿no? De secundaria y preparatoria en la Gustavo Madero, podría prestarse a tener un enfoque mixto de investigación en el cual pues se planteen los resultados en términos cuantitativos de esta cooperación, si es que existe, pero también nos acerquemos a las comunidades, a las escuelas, a preguntarles directamente cuál es su experiencia, a acercarnos a los chicos, a las chicas de secundaria, de preparatoria, para conocer su percepción sobre la cooperación. Si les ha llegado a esa cooperación, si no, cómo ha cambiado su vida en eso o no. Posiblemente se podría tener un enfoque mixto en un tema de esa naturaleza. Yo creo, es mi opinión particular, que los enfoques cualitativos son más para estudios de carácter antropológico, quizás sociológico. En relaciones internacionales, bueno, por ejemplo, yo creo que el fenómeno, regresando
al tema de Gaza, de Palestina, de la flotilla Sumut, podría ser una investigación de carácter cualitativo muy interesante. Muy, muy interesante, muy difícil de llevar a cabo, o quizá no, pero la idea sería que se tendría que contactar a los participantes de esta flotilla para consultar su experiencia, para conocer su experiencia, reunir esas experiencias y dilucidar pues un planteamiento, ¿no? Podría ser muy, muy interesante. Quizás ya sería también una investigación de doctorado o de maestría mínimo, pero eso no quita que no se pueda hacer en nivel licenciatura y con las tecnologías de la información, pues hasta se podría llegar a contactar, ¿no? a algunos de los participantes. También podría ser una investigación de carácter exploratorio descriptiva, ¿no? Ahí lo dejo. Maestro, una pregunta, perdón por ser tan latosa. No, está bien, todas las preguntas. Dime. En las fuentes de consulta también podemos consultar videos. Sí, claro. Todo es una fuente audiovisual, o sea, un documento audiovisual. Lo importante de consultar lo que sea, que consulten, pueden consultar, no sé, el empaque, la envoltura de los dulces. Lo importante es la crítica de la información. O sea, decir, bueno, esta información, o sea, este video que estoy viendo, este podcast que estoy escuchando, dice, o sea, lo que dice tiene fundamento, es razonable, es lógico, o me están tratando de ver la cara. Por ejemplo, ahora me ha tocado explorando yo, pues para dar las clases, sobre todo de historia de las relaciones internacionales. eh, Hay una cantidad de videos hechos con inteligencia artificial que ya es brutal. O sea, y el problema no es que estén hechos con inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial, tómenlo esto muy en cuenta. La inteligencia artificial lo que hace es que toma información de todos lados del Internet, que es casi un universo de información, y la acomoda y hace una argumentación más o menos lógica con esa información. El problema es que lógico no significa correcto. ¿Ah? Entonces, muchas veces esa información, uno, no tiene fuente, dos, puede estar errónea, pero está tan bien presentada que parece información fidedigna, información correcta. Entonces, eso es con lo que ahora tenemos que lidiar. ¿Ah? Que la información sea fidedigna, adecuada, lo suficientemente sustentada. Eso es, curiosamente, la inteligencia artificial ahora nos pone en ese dilema a los que queremos investigar. No en ese dilema, en esa dificultad de cómo sé que lo que estoy leyendo, que lo que estoy viendo es información adecuada, de calidad, ¿ah? Crítica. Cuando yo voy a un libro, regresamos al libro de historia, este libro lo edita el Fondo de Cultura Económica. No significa que todo lo que edite el Fondo de Cultura Económica es ya por sí mismo oro, ¿no? No. Pero ya tiene un filtro. O sea,
Los editores, que son gente que ha estudiado, queremos, o al menos queremos pensar eso, pues tienen un filtro de crítica de la información que dice, sí, este documento lo puedo editar y va a ser útil a quien lo lea. ¿Ah? Igual, tengo aquí otro del Colegio de México, que en el Colegio de México se dedican a investigar, a hacer ciencia social. Entonces, tratan ellos de aplicar el rigor a sus investigaciones, lo que me da garantía de que si yo tomo información de un libro o de un video que tiene el sello del Colegio de México, pues es información que ha sido trabajada previamente, ¿ah? Que trata de presentar algo riguroso, es la palabra, una investigación rigurosa. Y así en cualquier fuente. ¿Ah? Por eso, también la importancia de las fuentes primarias. No es lo mismo ver un video que habla sobre lo que dijo Trump que verlo, un video a Trump hablando, y si puede ser en inglés y comprenden inglés, en inglés, ajá. Y si efectivamente Donald Trump en su video, en su discurso del 7 de octubre, dijo esto, ¿no? Y ahí la referencia. Fuente, no sé, página de YouTube de la Casa Blanca. Entonces, pues sí, no hay problema, o escuchar un podcast, no hay inconveniente. Son al final fuentes documentales a las que todos los investigadores acuden. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de la envoltura de dulces, ¿no? Yo, bueno, a mí que me gusta pues el arte, la cultura en general, he visto algunas publicaciones o sea, que estudian precisamente eso, envolturas de dulces, de confitería, pero del siglo XIX. ¿Ah? Entonces, pues no es lo mismo ver una pintura de esa etiqueta, esa envoltura de dulces, que ver la envoltura, ¿no? En vivo. Imagínense, una envoltura de un chocolate de 1890 y verla en físico. Para un investigador, esa envoltura es una fuente primaria. Ver esa envoltura a lo mejor en una película animada o en una caricatura o en una foto, se vuelve una fuente secundaria. Es ahí como se va diferenciando la fuente, ¿no? El nivel de información de fuentes primarias, secundarias, pero no importa si es un video, no importa si es un podcast, un programa de radio grabado de 1945, por ejemplo, o un pergamino de, no sé, el año 2500 a.C., no importa, pero sí, lo importante es cómo vemos, o sea, lo que dice esa fuente y cómo lo dice. Por ejemplo, no es lo mismo ver un documental que puede estar muy, muy bien fundamentado sobre la película La Dolce Vita de Federico Fellini a ver la Dolce Vita, que es la película, ¿no? Y hacernos un criterio al respecto. Entonces sí se pueden ver videos. Lo importante, repito, es la crítica de la información. Entonces, regresando,
al planteamiento del problema, los objetivos y las preguntas de investigación que están de alguna manera insertos en ese planteamiento. Los objetivos de investigación responden a la pregunta de qué pretende la investigación, cuáles son sus objetivos. O sea, conocer la política exterior de Donald Trump, dilucidar los efectos mundiales de la política exterior, o corroborar, por ejemplo, eso puede ser algo teórico, ¿no? Corroborar la idea de la decadencia de la hegemonía estadounidense a partir del análisis de la política exterior de Donald Trump. Hay un presupuesto de ahí que hay una decadencia, ¿no?, de la hegemonía estadounidense. Pero bueno, es un objetivo. O sea, tendría que explicar, uno, por qué hay una decadencia. Y ahí yo no voy a hablar de la decadencia en sí misma. Quizá hay autores que ya hablan de la decadencia. Entonces yo me voy a apoyar en esos autores para decir, hay una decadencia de la hegemonía estadounidense. Que lo dice Noam Chomsky. Noam Chomsky dice que hay esa decadencia. Y yo planteo que la política exterior estadounidense es ejemplo o síntoma, creo que es más adecuado, síntoma de la decadencia de la hegemonía estadounidense. Y lo digo porque es una política reactiva, es una política contraria al discurso tradicional o a la política exterior tradicional de Estados Unidos de los últimos 30 años. Entonces, ahí vienen los objetivos específicos. Mostrar que la política exterior de Donald Trump es reactiva. O sea, reactiva significa que reacciona a la situación en el mundo, contrario a propositiva, que propone una situación en el mundo. Reacciona a la situación en Gaza, no propuso una solución. Su solución es reactiva. ¿Cómo hubiera sido propositiva? Pues que desde el primer día de haber tomado la presidencia hubiera puesto en la mesa un plan de paz. Eso es muy distinto a hacerlo 7 meses después en medio de un ambiente, pues, de crispación internacional. ¿Y cuál era el otro que dije? Es contraria, mostrar que la política exterior de Trump es contraria a los últimos 20 años de política, 30 años de política exterior estadounidense. ¿Cómo? Porque tradicionalmente Estados Unidos se enfocó en la libertad de mercado y de comercio. Y Donald Trump ahora está poniendo aranceles a diestra y siniestra. Entonces ahí ya tengo 2 objetivos para apoyar mi tesis de que la política exterior de Donald Trump es un síntoma de la decadencia de la hegemonía estadounidense en el siglo XXI. Y podría poner más, por supuesto, debería poner más. Entonces, cada uno de esos objetivos me va dando el camino y las pruebas que van a sustentar mi hipótesis. Bueno, son las guías de estudio, deben ser susceptibles de alcanzarse, deben ser congruentes entre sí. Creo que igual se explica. Por sí solo, o sea, no puedo decir que
la política exterior es reactiva, o sea, no puedo demostrar que la política exterior de Donald Trump es reactiva, y luego explicar la proposición o la actividad propositiva de la política exterior de Donald Trump. O sea, en un punto digo que es reactivo y en otro punto digo que es propositivo. Es incongruente. Por otro lado, las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben ser ambiguas, ni abstractas, ni demasiado generales. Es necesario acotarlas, refinarlas, precisarlas, para que guíen el comienzo del estudio. ¿Qué quiero conocer? Simplemente, entre más claro tenga yo mi pregunta, más fácil va a ser responderla. Por ejemplo, ¿no? Pues, igual un ejemplo medio burdo, pero pues yo creo que aplica. Yo quiero salir con una muchacha, con un interés romántico. Y me acerco a mi interés romántico y le pregunto qué opina de la política exterior de Donald Trump. Pues seguro me va a decir lo que opina, pero yo no voy a saber si quiere o no quiere salir conmigo. Lo que le tengo que preguntar es, ¿te gustaría o le gustaría a usted salir a cenar un día? Es eso. La pregunta, o sea, lo que queremos conocer empieza con la claridad en la pregunta. Bueno, aquí planteamos unos ejemplos de una pregunta, objetivo y pregunta de tipo cuantitativo. Repito, muchas veces los objetivos particulares pues responden preguntas particulares y a veces es casi una conjunción casi exacta, solo planteada de manera distinta. El objetivo, determinar qué efectos en la autoestima de los y las adolescentes de 13 a 18 años provoca el divorcio de sus padres en un contexto de nivel socioeconómico medio en la Ciudad de México, en el periodo post-pandemia COVID-19, 2022-2025. Ese es mi objetivo. ¿Cuál sería mi pregunta? Naturalmente, ¿qué efectos en la autoestima de los adolescentes provoca el divorcio de sus padres en un contexto de nivel medio socioeconómico de la Ciudad de México en el periodo post-pandemia? Si se fijan, es lo mismo, pero planteado de manera distinta. Y de hecho, en orden, en estructura, yo lo pondré al revés. Primero haría la pregunta: ¿qué efectos en la autoestima de los adolescentes provoca el divorcio? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues mi objetivo es determinar qué efectos en la autoestima de los adolescentes provoca el divorcio de los padres. Ese es mi objetivo, ese es a donde voy. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues preguntando, investigando, analizando. ¿Cómo puedo responder esta pregunta de manera cuantitativa? Pues a lo mejor mi investigación reveló, o sea, consultando documentos de juventudes, acudiendo inclusive a observar en las escuelas qué jóvenes son parte de este grupo de estudio, o sea, hijos de padres divorciados de nivel socioeconómico medio, y a lo mejor observo que el 25% de los jóvenes estudiados comenzó a fumar. El 3 de cada 5 sufrieron depresión. 2 de cada 10
decidieron abandonar los estudios. Entonces, ese es el efecto, esos son los efectos. Ahí ya determiné, a partir de mi estudio, consultando las fuentes sobre juventudes, de escuelas, etcétera, etcétera. Digo, es una investigación bastante exhaustiva, o sea, hay que acercarse a muchas fuentes de información diversas. Pero ya determiné que 2 de cada 10 de este tipo, de estos adolescentes en este contexto, en este momento, en esta situación, abandonaron la escuela. 2 de cada. Que el 50% se inclinó a fumar. Eso es cuantitativo. ¿Ah? Ahora, lo mismo, pero de tipo cualitativo. Voy a invertir el orden. Mi pregunta, ¿cuáles fueron las vivencias? Las vivencias de los y las adolescentes de 13 a 18 años de la Ciudad de México, en un contexto de socioeconómico medio, que atravesaron por el divorcio de sus padres en el periodo post-pandemia 2022-2025, ¿no? Mi objetivo sería profundizar en las vivencias. Vamos a profundizar en las vivencias. Vamos a preguntarle a los y las adolescentes qué vivieron, cómo lo vivieron, para ellos qué significó el divorcio de sus padres después de la pandemia. ¿Fue a raíz de la pandemia? ¿Qué opinan ellos? Entonces, a lo mejor, dentro de mi investigación cuantitativa, o sea, analizando que hay 2 de cada 10 abandonaron la universidad y el 50% decidió fumar, también les pregunté, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿O cuál fue tu experiencia durante el divorcio? Y a lo mejor uno me dirá, pues para mí fue terrible porque yo pensaba que la familia era lo más importante, esto que siempre me enseñaron, bla, bla, bla. A lo mejor otra dirá, pues yo creo que fue lo mejor que pudo haber sucedido porque pues mis papás se peleaban mucho. Quizá un tercero diga, en mi experiencia lo mejor fue que se fuera mi papá porque no hacía nada y era un borracho. Y mejor mi mamá y yo estamos bien y yo ya estoy estudiando en la universidad. Es muy diferente, ¿no? Saber que el 50% de los chicos, a lo mejor podemos preguntarle, oye, ¿y tú fumas? A ese chico, sí, sí fumo. ¿Y tiene algo que ver con el divorcio de tus padres? Y a lo mejor ahí profundicen ellos, unos digan sí, otros digan no. Otros digan, no, fumo porque me gusta. No, fumo sí porque sí, me afectó mucho y lo tomé como un bastón de la vida. Entonces ya es más profundo la investigación y esos elementos que los adolescentes, las y los adolescentes responden en la investigación cualitativa, no necesariamente van a ser aplicables a los jóvenes de Francia que pasen por lo mismo. Pero a lo mejor sí haya una correlación entre el número de personas que dejan la escuela que vivieron una situación similar en Francia y en México. A lo mejor a lo mejor un investigador en Francia va a observar nuestra investigación cuantitativa, es decir, el 2%, sí, el 2% de los adolescentes entre 13 y 18 años de un contexto medio en una gran urbe, como es la Ciudad de México, dejaron la escuela debido al divorcio de sus padres o en relación con el divorcio de sus padres. O, más bien, sus padres se divorciaron y está la característica de que estos jóvenes dejaron la escuela, estos 2 de cada 10. Voy a ver qué pasa en París, que se parece a México, porque es una gran urbe, porque hay un nivel de vida socioeconómico medio. Entonces descubro que, en efecto, hay una tendencia a que el 20% de los adolescentes entre 13 y 18 años
que atravesaron el divorcio de sus padres en el periodo de la pospandemia decidan o no estudien la universidad. Bueno, eso es pues básicamente las diferencias que hay. Pues, ¿cuál será la diferencia? Que no sabemos si la experiencia de los adolescentes, la experiencia específica, está vinculada directamente con el divorcio de sus padres y en el periodo de la pospandemia, ¿no? Y que se haya dejado de estudiar específicamente por eso. Solo es un dato cuantitativo, que así sucede. Todo esto es invento mío, pero es para ilustrar las diferencias y las características. Ya para finalizar, pues, la investigación es eso, es la pregunta de investigación que deriva del planteamiento del problema le corresponde a una hipótesis, que es como que preguntaban, que es la respuesta tentativa a ese problema y en consecuencia es el objetivo general de la investigación. Determinar si las políticas de Donald Trump, la política exterior de Donald Trump es síntoma de la pérdida de la hegemonía estadounidense. Mi gran objetivo, mi hipótesis es, mi pregunta sería, ¿será que Estados Unidos se encuentre en un proceso de pérdida de hegemonía y que las políticas exteriores de Donald Trump son un síntoma de eso? Y mi hipótesis es esa. Sí, la política exterior de Donald Trump es síntoma de la pérdida de hegemonía estadounidense en el siglo XXI. Todo está interrelacionado. Problema, pregunta de investigación, hipótesis, objetivo general. Y luego los objetivos particulares. Responden igual a preguntas específicas sobre el fenómeno, sobre las variables de todo el fenómeno. Entonces, a lo mejor tengo que responder a la pregunta, ¿cómo ha sido la política exterior hasta antes de la segunda presidencia de Donald Trump? Una política exterior de liberalización de mercados, de búsqueda de la democracia, entre comillas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se expresa la hegemonía de Estados Unidos a partir del fin de la Guerra Fría? Otro objetivo. ¿Cuáles son las características o las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre las políticas exteriores de Obama y de Donald Trump, de las capacidades del gobierno estadounidense en el gobierno de Bush y en el gobierno de Estados Unidos? Entonces sí, vamos dilucidando cómo es la política exterior de Donald Trump en su segundo mandato. ¿Cuáles son sus características? Aquí habría como comparar a lo mejor con otras, con el declive de otras hegemonías a lo largo de la historia y buscar las similitudes para poder decir, para apoyar nuestra hipótesis. A lo mejor, pues la hegemonía del Imperio Romano, la pérdida de hegemonía del Imperio Romano se caracterizó por A, B y C. Fenómenos que vemos hoy día, ¿no? En el imperio que nos tocó vivir en Estados Unidos en A, B y C, por ejemplo. Entonces, es una relación muy simbiótica. Ajá. Problema de investigación, hipótesis, objetivo. Objetivos particulares, preguntas particulares. Y responderlas conlleva pues esa investigación, esa consulta de fuentes, de datos, de experimentación, etc.
Bueno, es todo por hoy sobre el planteamiento del problema, que les repito es la parte más importante desde mi perspectiva y creo que desde la perspectiva de otros científicos. Y la siguiente clase vamos a ver la otra gran parte, más a detalle, de la hipótesis. ¿Ah? Bueno, si no tienen dudas, podemos dar por terminada la clase. Si tienen dudas, Maestro. adelante. Ok. Y bueno, pues nos vemos la próxima clase. Ya casi se acaba este bloque. Y bueno, pues todavía hay que echarle ganas. Que tengan bonito día todavía. Y Hasta luego, maestro. hasta luego. Y ya saben, cualquier duda siempre pueden preguntar.